El contexto de este devocional es Génesis 42, 1 al 38. Al tercer día les dijo: Yo temo a Dios, hagan esto y vivirán. Si son gente honrada, dejen preso a uno de sus hermanos en la cárcel donde ahora están, y ustedes vayan y lleven alimento a su casa para mitigar el hambre. Pero tráiganme a su hermano menor para probar sus palabras y no morirán. Y ellos lo hicieron así, pero se decían el uno al otro: realmente hemos pecado contra nuestro hermano, pues lo vimos angustiarse y rogarnos, y no le hicimos caso. Por eso nos ha sobrevenido esta angustia. Rubén les respondió y dijo: ¿acaso no les decía yo que no pecaran contra el niño? Pero ustedes no me hicieron caso, y ahora también se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían que José los entendía, porque entre ellos había un intérprete. Y José se apartó de ellos y lloró. Después volvió para hablar con ellos, y de entre ellos tomó a Simeón y ante sus ojos lo aprisionó. Génesis 42, 18 al 24. La hambruna que José había profetizado se había desatado sobre la tierra, y como Egipto era el único sitio donde había alimento, gente de todo lugar acudía allí a fin de salvar su vida y la de los suyos. Entre todos los que iban a Egipto a comprar grano estaban también los hijos de Jacob. Sin siquiera sospecharlo, estos hombres se presentaron frente al gobernador de Egipto, quien no era otro que su hermano José, a quien ellos habían vendido como esclavo muchos años antes, aquel a quien tal vez creían ya muerto. Cuando José los vio, los reconoció al instante. Sin embargo, ellos no se dieron cuenta de quién era él. Al tenerlos cara a cara una vez más, José fue guiado por el Señor a fin de ponerlos a prueba, y entonces les habló duramente acusándolos de ser espías. Pero, ¿por qué José adoptó esta actitud? El proceder de José tenía dos objetivos fundamentales. En primer lugar, obtener información acerca de su familia. Él había sido separado de su padre y de su hermano menor cuando aún era un muchachito de 17 años. Mucho tiempo había pasado, y seguramente José quería saber qué había sido de ellos. En segundo lugar, José quería despertar sus conciencias. Él deseaba que ellos pudieran ver la gravedad de sus actos y dieran lugar a un arrepentimiento genuino. Al reencontrarse con ellos, José no solo acusó a sus hermanos de ser espías, sino que además los encerró en la cárcel e hizo que permanecieran allí durante 3 días. Sin lugar a dudas, después de 3 días en una prisión egipcia, estos hombres estaban dispuestos a aceptar lo que fuera del gobernador de Egipto con tal de salir de allí. En este punto, José claramente tenía el control. Al cabo de 3 días, José sacó a sus hermanos de la cárcel y les habló. Lo primero que les dijo fue impactante: yo temo a Dios. Génesis 42, 18. Si había algo que podría haber dado a aquellos hombres una pista acerca de quién era realmente el gobernador de Egipto, era la afirmación que acababa de hacer José. Es interesante que José nunca desaprovechó una oportunidad para hablar de Dios, ya que incluso en esa ocasión, cuando intentaba mantener su identidad en secreto, lo hizo así. Separado de su familia y de cualquier otra persona que pudiese haber conocido, José había vivido en Egipto durante años. Sin embargo, en todo ese tiempo él nunca estuvo solo. Dios estuvo allí con él, y tan consciente era José de su presencia, compañía y protección, que no podía dejar de hablar de aquel que estaba siempre a su lado y que lo había bendecido en sus momentos de mayor soledad y angustia. Piénsalo. ¿Eres consciente de la presencia de Dios a tu lado a cada momento? ¿Vives cada día con la conciencia de que Él nunca te deja solo? Los hermanos de José eran hombres adultos. En aquel momento algunos de ellos tendrían más de 50 años de edad y estaban siendo interrogados por alguien que decía temer a Dios. Podríamos preguntarnos, ¿cómo habrá sonado esta afirmación a los oídos de estos hombres? El hecho de que este funcionario que tenía todo el poder para hacer con ellos lo que quisiera, afirmara temer a Dios, ¿era algo bueno o malo? Tal vez, para alguien que no tenía nada para esconder, eso habría sido algo muy bueno, quizás incluso la garantía de que este gobernante no cometería ninguna injusticia en su contra. Sin embargo, ellos tenían mucho para esconder. Luego de dar testimonio ante sus hermanos de su temor a Dios, José les dijo algo inquietante. Si de verdad son hombres honrados, escojan a uno de sus hermanos para que se quede en la cárcel. Los demás
podrán regresar a casa con el grano para sus familias que mueren de hambre. Pero deben traerme a su hermano menor. Eso demostrará que dicen la verdad, y no morirán. Génesis 42, 19 y 20. Si de veras eran hombres honrados, ellos demostrarían que no eran espías. Si de veras eran hombres honrados, ellos regresarían con su hermano menor. Si de veras eran hombres honrados, el problema era que ellos no eran hombres honrados. Y entonces, la voz de sus conciencias, aquella que habían intentado silenciar durante años, comenzó a gritar más fuerte que nunca. Muy rápidamente, y aunque no existía ninguna conexión lógica evidente, ellos asociaron la manera en la que este gobernante estaba tratándolos con la manera en la que ellos mismos habían tratado a su hermano muchos años antes. Tal vez la rapidez con la que asociaron estos hechos con lo que habían hecho en contra de José significaba que muy a menudo recordaban su maldad, ya que una conciencia culpable ve todos los problemas como un castigo por el pecado. De pronto, ante la demanda del gobernador de Egipto, todos los recuerdos del pasado acerca de cómo habían querido asesinar a su hermano José, de cómo impulsados por la envidia lo habían vendido como esclavo y de cómo habían permanecido totalmente insensibles ante sus gritos de desesperación, se agolparon en sus mentes. Un físico podría calcular el tiempo exacto para que el grito de angustia de José llegara a los oídos de sus hermanos. Sin embargo, tuvieron que pasar más de 20 años para que aquellos gritos pasaran desde sus tímpanos hasta sus corazones. Pero entonces, recién entonces, los hermanos de José estaban justo en el lugar donde Dios quería que estuvieran, listos para arrepentirse de su maldad y confesar su pecado. No obstante, no bastaba con un rápido y fácil «lo sentimos, José». En esta situación, Dios guió los acontecimientos a fin de que estos hombres vieran con claridad su pecado y se arrepintieran por completo antes de que José revelara su identidad ante ellos. Algunos describen la conciencia como el reloj de sol del alma. No obstante, un reloj de sol funciona bien solo cuando hay sol, ya que no sirve para nada cuando hay oscuridad. Piénsalo. Solo cuando nos exponemos a la luz de la palabra de Dios, ésta ilumina nuestras conciencias y nos muestra la realidad de nuestros corazones. ¿Estás dispuesto a exponerte a esa luz cada día? Cuando sus conciencias fueron conmovidas, los hermanos de José comenzaron a hablar entre ellos, pensando que nadie más allí entendería lo que decían. No obstante, José sabía perfectamente lo que hablaban entre ellos. Al oírlos, José se llenó de emoción al ver y entender la obra de Dios en el corazón de sus hermanos. Evidentemente, el Señor había hecho un trabajo profundo en ellos, a fin de restaurar una relación que se había roto muchos años atrás. No obstante, incluso antes de la reconciliación con sus hermanos, ni por un solo instante José dio lugar a la amargura o al resentimiento. Por el contrario, sus lágrimas eran una clara muestra del amor que él aún sentía por ellos y de su deseo de abrazarlos otra vez.